10 días después de que Cristo había ascendido al cielo, los apóstoles estaban en Jerusalén, lugar al que Jesucristo los había enviado. En el día de Pentecostés, día de fiesta de la religión judía, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, tal como Jesucristo había prometido. Esta fue la primera oportunidad para principiar a cumplir su misión, pregonando al mundo el plan de Dios para redimir al hombre. Delante de una gran multitud, Pedro demostró cómo las profecías del Antiguo Testamento que la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo eran parte del gran plan de Dios, y además probaban que Él era el Salvador prometido. Después, Pedro resumió todo para que sus oyentes en una declaración sencilla y definitiva: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Habiendo mostrado ampliamente con la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, Pedro instó a la gente a que aceptaran esta verdad. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Estas gentes creyeron que aquel a quien ellos habían crucificado era realmente el Cristo, sabiendo que eran culpables de un gran pecado y que la fe sola no era suficiente. Interrumpieron el sermón de Pedro para preguntarle lo que ellos debían hacer para ser salvos. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dio una respuesta clara. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. No nos sorprende esta respuesta, porque recordamos que Jesucristo había ordenado a sus apóstoles que predicaran: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aproximadamente 3,000 judíos fueron bautizados ese día y recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué haremos? Esta es la pregunta hecha por los judíos que creyeron lo que Pedro enseñó acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta más importante que persona alguna puede hacer, ya que Jesús murió para la remisión de nuestros pecados. ¿No hay nada que nosotros podamos hacer después de haber creído? La respuesta de Pedro a los judíos muestra que hay algo más que nosotros debemos hacer. Esta misma pregunta, ¿qué haremos?, fue hecha y contestada varias veces en el Nuevo Testamento. Todas las respuestas muestran que el hombre debe hacer algo para redimir la gracia salvadora de Dios. Saulo de Tarso, quien más tarde vino a ser el apóstol Pablo, hizo esta misma pregunta. Antes de su conversión, Saulo era fiel devoto de la religión judía en la cual sus padres lo habían criado. Saulo, al igual que todos quienes verdaderamente se convierten a Cristo, a su tiempo encontró que él tenía que cambiar sus creencias religiosas, las cuales estaban en contradicción con la voluntad de Dios. Antes de ser cristiano, era un judío muy apegado a su religión. En su celo por la religión judía, creía sinceramente que el cristianismo estaba equivocado. Principió a perseguir la iglesia, arrestando a los cristianos y arrastrándolos a las prisiones, y hasta llegó a dar su voto para que algunos fuesen muertos por su fe. Los cristianos tenían miedo de Saulo y de los judíos y se reunían en secreto para adorar a Dios. Sabían que cada vez que se reunían, corrían el riesgo de morir. Sin embargo, su amor y fidelidad les ayudó a vencer sus temores y les dio valor. Saulo verdaderamente creía que agradaba a Dios al llevar a los cristianos a la prisión o a la muerte. Desde el principio de su carrera como perseguidor, Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Hechos 9:1. Cuando un grupo de judíos coléricos y sedientos de sangre apedrearon a Esteban, el primer cristiano que murió por su fe, Saulo era agitador de ellos. Él cuidaba los mantos de los que encabezaban la delirante multitud que arrojaba las piedras con las cuales golpearon e hirieron al indefenso Esteban hasta matarlo.